¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia y su amable paciencia por la tardía entrega con problemas técnicos. ¿Sabían que el autor del Principito, aviador y héroe de guerra, sería galardonado por el gobierno francés con la medalla de la Legión de Honor sin relación alguna con su obra? Les platicaré de ello mientras dibujo. Este video está dedicado a Emiliano y a los niños víctimas de la violencia y la guerra. Antoine de Saint-Exupéry, quien tenía 5 nombres, nació junto al siglo XX, durante el periodo conocido como la Bella Época, un 29 de junio de 1900 en Lyon, Francia, siendo el tercero de 5 hijos de una familia aristocrática empobrecida. Su padre, Jean-Marie, un vizconde, y su madre Marie, quien fuera enfermera. Aviador, mecánico apasionado, escritor, poeta y periodista sensible, su imaginación se dibujaría como una nube en su obra mayormente conocida, El Principito, considerada como una de las joyas literarias del siglo XX. Fue dueño de una infancia feliz, aún tras la pérdida de su padre a temprana edad, entre el cobijo cultural y amoroso de una madre cercana, quien solía leer los cuentos de Hans Christian Andersen, pasando a vivir en 2 castillos propiedad de la familia, uno de ellos cercanos a un campo de aviación, convirtiendo el sueño del vuelo como centro de sus juegos infantiles, mientras las duras y desafiantes experiencias durante sus vuelos delinearían su pluma. Su único hermano fallecería de fiebre reumática a los 15 años. La estrecha unión a su madre permanecería en una abundancia epistolar. Antoine, junto al hecho de muerte de su hermano, trasladaría sus sentimientos en el final del Principito, su cuento filosófico en cuyas sencillas, inigualables e imborrables ilustraciones fueron realizadas por él mismo. Su obra posee un innegable origen autobiográfico en sus experiencias como aviador en una época de aterrizajes turbulentos. El añorado periodo de la Bella Época, de gran fuerza en Europa, especialmente en Francia, nacería y desaparecería con 2 guerras, 1870 con la finalización de la Guerra Franco-Prusiana y el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Años de optimismo y florecimiento donde el progreso industrial y económico caminarían de la mano de la igualdad de derechos y una política de expansión colonial, mientras los artistas desafiaban con una libertad sin remordimientos, redefiniendo el arte, quebrando con modelos añejos. Época que vería emerger y apagarse los impresionistas, cubistas y fauvistas, mientras los diseñadores gráficos reinventaban la técnica del grabado para fines publicitarios, donde el cartel se coronaría como principal soberano, en especial los ilustrados por otro aristócrata rebelde, Henri Toulouse-Lautrec. Alumno de la herencia marista y jesuita, terminaría el bachillerato en la neutral Suiza, mientras diversos países aún se enfrentaban y debatían inmersos en la llamada Gran Guerra, el mortífero conflicto global militar conocido como la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914 y cuya finalización en 1918 detonaría movimientos geográficos, sociales, políticos y culturales, donde rancias monarquías absolutas y sus imperios se derrumbarían, convirtiéndose en cenizas con vagos recuerdos aún aturdidos. La Gran Guerra, que arrastraría la muerte a millones de personas, sería detonada tras los disparos mortales a Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y a su esposa Sofía en Sarajevo, dando paso a la creación de las Naciones Unidas, así como la emancipación de la mujer, acelerando el desarrollo de la medicina y la industria, convirtiéndose en semilla de conflictos futuros. Antoine intentaría ingresar en la Escuela Naval de París, al tiempo que la enérgica mano del destino lo rechazaría, dejando que su camino lo guiara donde yacía su inspiración literaria no nacida esperándolo. Optaría por estudiar arquitectura en 1920, misma que abandonaría al año siguiente. De esa manera, sería a través de su servicio militar en la Fuerza Aérea Francesa en Estrasburgo, en el noroeste de Francia, donde su traje de piloto elevaría la intensidad de su imaginación, convirtiéndose a la vez en uno de los pioneros de la aviación moderna en primitivos artefactos. Sus vuelos y su vida envueltos en accidentes, misterios y contratiempos, que incluiría una rotura en el cráneo, marcarían su producción literaria entre vuelos, escalas, despegues, aterrizajes y estrellas. Con una vida llena de paradojas, este héroe nacional francés era aventurero, de temperamento inestable, depresivo, complejo, compasivo, mujeriego. Su vida transcurriría entre 2 guerras mundiales. Detestaba usar el título de conde. Irónicamente, su mujer adoraba brillar con el título de condesa. Sus vuelos alcanzarían el norte de África,
cruzando el Atlántico, siendo uno de los primeros pilotos temerarios en un cielo nocturno guiados únicamente por las estrellas. Con un largo historial de accidentes, su experiencia en el desierto del Sahara tras caer en 1935 durante una competencia y sobrevivir milagrosamente junto al mecánico Henri Prévost, quedándose sin agua rápidamente, ha sido la más representativa. Perdidos y presa de alucinaciones, fueron rescatados al cuarto día por un pastor nómada beduino. Esta experiencia inspiraría su libro Tierra de Hombres y El Principito. Irónicamente, su avión de carreras, obsequio de una admiradora multimillonaria, era un Simón, un monoplano cuyo nombre Simón es a la vez un fuerte viento caliente y seco, tan característicos del Sahara. 1926 sería decisivo en la ruta de su vida, como uno de los héroes en los inicios de la aviación postal, desarrollada al finalizar la Gran Guerra, convirtiéndose así en piloto comercial de la conocida compañía La Aeropostal, aunado a la publicación de su novela El Aviador en una revista, despegando con ello su carrera literaria, fundiendo sus vuelos con el horizonte de su imaginación, volando más allá de los límites de su avión. Esta línea aérea transatlántica de transporte de pasajeros y servicio postal, para la cual Antoine realizaría temerarias misiones entre Europa, África y América del Sur e iniciada en 1918, enfrentaría dificultades financieras que culminarían con una liquidación 13 años después, siendo absorbida por el Estado francés en 1933, rebautizándola como la Esquela o Air France, como la conocemos en nuestros días. Correo del Sur, de 1928, su primer libro, surge cuando se desempeñaba como jefe de una estación aérea en el Sahara español. Solía volar la ruta Toulouse-Dakar, donde negociaría en más de una ocasión la liberación de prisioneros aviadores en manos de fuerzas marroquíes, por lo que el gobierno francés le otorgaría la medalla de la Legión de Honor. Se cuenta que compró a un anciano esclavo para posteriormente liberarlo en otra ciudad, evitando así un secuestro y posterior venta, permitiéndole morir en paz, por la cual pagaría una fuerte cantidad. Esta área en la costa atlántica africana, conocida como el Sahara Occidental, es considerada por la ONU en su Comité Especial de Descolonización como una colonia junto a 17 territorios, con España como la administradora tras la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, tras ser repartida a África por las potencias europeas. En 1929, los vientos lo llevarían a Concordia, en Argentina, como director de la aeropostal filial de la compañía francesa, organizando la red latinoamericana, explorando y abriendo nuevas rutas comerciales, utilizando solo la brújula a la par que participaba en misiones de rescate de pilotos. Cerca de Concordia, el destino lo obligaría a hacer un aterrizaje forzoso, conociendo a una familia francesa que le auxiliaría. Las hijas del matrimonio, que tenían zorros y serpientes en el castillo de San Carlos donde se alojaban, las llamaría princesitas argentinas, inspirando no pocos elementos en su obra maestra más tarde. Amaba los castillos. La leyenda recuerda que en ocasiones alargaba sus viajes para observar el castillo que recordaba en su infancia, donde sus jardines guardaban secretos que no conoció. En Buenos Aires conocería a la millonaria independiente Consuelo Suncín, artista y escritora salvadoreña, con 2 maridos en su pasado, existiendo varias versiones sobre su primer encuentro en 1930. La invitaría a volar con él al poco de ser presentados, casándose al siguiente año en Niza, Francia, iniciando una historia tormentosa, intensa e inestable, de largas ausencias y frecuentes mujeres. Su segundo libro, Vuelo Nocturno, vería la luz en 1931 tras sus primeras experiencias en los cielos estrellados. Narrando a un piloto enfrentándose a una tormenta sobre Argentina, ganaría el premio Femina, un prestigioso galardón literario francés, además de ser llevada al cine en 1933 junto a Correo del Sur en 1936. Tras la bancarrota del Aeropostale, en 1934 ingresaría al periodismo en Air France como corresponsal de prensa, escribiendo reportajes y artículos para revistas, realizando varios vuelos a Moscú en Rusia y a una España inmersa en su guerra civil. Para 1938, otro grave accidente lo golpearía en Guatemala, donde él y su mecánico harían una escala. Con varias fracturas y una posible amputación en su brazo derecho por infección, permaneció en coma por 5 días. Hay quienes consideran que se inspiraría en los paisajes guatemaltecos para la creación de El Principito, como la semejanza del Cerro de Oro con la ilustración del pequeño elefante dentro del sombrero.
En 1940, a un año del estallido de la Segunda Guerra Mundial, lucharía en la aviación francesa, distinguiéndose en misiones peligrosas. Inmortalizaría sus recuerdos bélicos en su libro Piloto de Guerra, 2 años más tarde. Tras la caída de Francia en manos alemanes, se refugiaría en Estados Unidos. En Nueva York escribiría en medio de una fuerte crisis personal, problemas económicos y una salud comprometida, El Principito, publicado inicialmente en inglés en 1943, permaneciendo el manuscrito original en la Biblioteca y Museo Morgan, en Madison Avenue, publicándose póstumamente en Francia y convirtiéndose en uno de los libros más vendidos del mundo, con traducción en más de 250 idiomas y dialectos. Sus fuertes críticas al alto mando francés serían compartidas por Sir Winston Churchill en sus memorias. Con el general de Gaulle, quien se convertiría en presidente de Francia, nunca tuvo una buena relación o con la comunidad gala, llegando a tener un malentendido con su amigo André Breton, padre del surrealismo, y quien conocería a la surrealista Leonora Carrington, de quien se dijo Consuelo, su esposa, quien se consideraba la Rosa del Principito, fuera su pareja. El régimen de Vichy, gobierno impuesto por Alemania en Francia en la guerra, nombraría al escritor para su sorpresa como uno de sus miembros, detonando que de Gaulle lo acusara de simpatizar con los nazis, a pesar de haber luchado en la resistencia francesa, golpeando su moral y prohibiendo la publicación de su libro Piloto de Guerra, lanzándolo a la bebida. Fue en base a esta sentencia donde nace la teoría de un posible suicidio. Reincorporándose a la guerra, se enrolaría como piloto de combate, siendo rechazado por su edad. Enviado a África, en una misión de reconocimiento para obtener información del enemigo, desaparecería misteriosamente el 31 de julio de 1944 en el Mediterráneo, encontrándose con la inmortalidad en la línea del deber, como sus dos más cercanos amigos, y dejando tras de sí incontables horas de vuelo, atesorados escritos, sin descendientes y testamento. Días más tarde fue encontrado un cuerpo con uniforme de las Fuerzas Aéreas Francesas, atribuyéndosele su identidad. Su cuerpo nunca fue hallado. Su obra Ciudadela se publicaría en 1948, mientras que un avión que piloteó en su paso por Argentina se conserva exhibido en el Museo Nacional de Aeronáutica de ese país. En 1994 se recuperaría partes de su avión frente a las costas de Marsella, en Francia, descansando en la profundidad rodeado de pálidas rocas blancas. Con el volar de las décadas en esa misma zona, en una jugada del destino, se encontraría un brazalete con su nombre y el de su esposa. Más cercano a nuestro tiempo, en octubre del 2019, unos bocetos del Principito, del puño de su autor, un poema ilustrado y una carta de amor a Consuelo fueron descubiertos al norte de Suiza, permaneciendo guardados, durmiendo entre decenas de miles de obras de arte dentro de una vieja construcción. A 2 años de la desaparición de su esposo, Consuelo escribiría su autobiografía Memorias de la Rosa, sin ser publicada en vida, pero convirtiéndose en una de las más famosas en Francia. Su relación con Antoine sería llevada al cine en la película Saint-X, como le llamaban sus compañeros, bajo la dirección de Anna Tucker en 1996. Al fallecer Consuelo en 1979, legaría sus bienes y derechos a un heredero universal, su mayordomo y jardinero, José Martínez Fructuoso. Sería enterrada en París junto a su segundo marido. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Dejen sus comentarios, me encantará leerlos. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros. Un abrazo.